Buenas noches. La semana pasada un grupo de senadores y diputados kirchneristas que dieron una resolución que modifica el Código Procesal Penal y que significa en los hechos un virtual indulto para Cristina Kirchner. También el viernes hubo durísimas críticas tanto de la expresidenta Cristina Kirchner como del actual presidente Alberto Fernández y de la ministra de Justicia Marcela Lozardo contra la justicia por una decisión que había tomado la Cámara de Casación cambiando la jurisdicción de esta causa que se investigaba en Lomas de Zamora y que la pasó a Comodoro Pi, al Juzgado Federal, a la Justicia Federal de Comodoro Pi, de la capital. Esto, digamos, significó en la realidad de los hechos un gran movimiento del kirchnerismo, tanto para preservar la impunidad de ellos como para concretar o ejecutar la venganza contra sus adversarios. De este tema vamos a hablar con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, que está, ya lo ven ahí, y con Fernando Iglesias, que está en el estudio. La primera pregunta es para Daniel, si considerás realmente que esta reciente resolución que modifica el Código Procesal Penal Federal es un virtual indulto, es decir, es una virtual exhibición de prisión definitiva para Cristina Kirchner. Mira, Joaquín, primero buenas noches. En primer lugar, considero que es inconstitucional el procedimiento que se utilizó para la sanción de esa modificación. Esto no es una facultad de misión, sino que es una facultad del cuerpo, del poder legislativo. Esa delegación en una comisión supera totalmente los límites que suena marcado para la sanción de leyes en comisión. Por otro lado, tiene una pésima técnica legislativa porque de manera interesada, código que es armónico y que tiene una organicidad en función de su texto, se lo va sancionando como en pequeñas cuotas. Entonces queda lo que se sanciona completamente descontextualizado. Pero además tiene una clara inconstitucionalidad por el fondo. Es decir, el tribunal intermedio no funcionó porque vieron que no tenían mayoría para sancionarlo en la Cámara de Diputados, como les ha pasado operativas en materia de justicia hasta ahora. Entonces han ideado esta suerte de pergenio, si me permitís el término, a través del cual una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada, sancionada, dictada por la Corte Suprema, puede ser revisada por un tribunal inferior. Ahí está el problema. Y esto se da absolutamente de bruces con lo que la Constitución establece respecto de la conformación del Poder Judicial Federal cuando dice que está integrado por una Corte Suprema, acentúo, y demás tribunales inferiores, pongo el acento, que es el Congreso. Es decir, que los demás tribunales son inferiores, es decir, que no pueden ir decisiones tomadas por la Corte, porque si no están invirtiendo precisamente el orden de prelación que la Constitución prevé. Así que yo en inconstitucionalidad manifiesta, no tengo duda que la Corte Suprema lo va a declarar así cuando llegue algún caso, a lo que se agrega la necesidad de que para que ella tenga que haber un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está todo hecho para que los delitos de corrupción duren siglos y por lo tanto le vaya a la cárcel. Porque sabemos que eso implica un periodo que puede tener cualquier cantidad de tiempo. Fíjate lo que ha pasado ahora con la condena de Menem. La Corte no se ha pronunciado, tampoco se avanzó con el tema de Río Tercero y resulta que ahora se lo sobresee. ¿Por qué? Porque todo está hecho para que los poderosos, particularmente los altos funcionarios de los gobiernos peronistas, no vayan nunca o sea simplemente como una fantochada, como cuando a Menem se lo encarceló en la Quinta de Costañán. O sea, es algo que no le pasaría a nadie. Vudú en una mansión en Avellaneda que pagamos todos, eso no sería jamás a nadie, está con sentencia firme. Entonces, están flexibilizando el concepto de sentencia firme, sobre todo la revisión de la sentencia firme.
para precisamente eternizarla, pero además para que las sentencias de la Corte Suprema firmes puedan ser revisadas por tribunales inferiores. Fernando, ¿vos crees que hay en el fondo un proyecto de impunidad solamente para Cristina o para todos los funcionarios kirchneristas? Porque hoy también salió una presión fuerte sobre el presidente para que le dicte un indulto a Milagros Sala. Bueno, está claro que la prioridad es Cristina y está claro que los muchachos van por todo, de manera que si logran solo Cristina, harán solo Cristina, pero van a tratar de darle impunidad por todos. Yo he presentado un proyecto de ley que espero que podamos votar, porque los votos entre Juntos por el Cambio y el peronismo que se dice republicano, federal y no corrupto, estarían para prohibir cualquier tipo de amnistía o indulto en los casos de corrupción. Es cierto que de alguna manera eso se deriva de la Constitución, pero también es cierto que sería bueno que lo sancionáramos como ley y como principio de ley, porque la capacidad de indulto por parte del presidente está limitado ya por la Constitución a los casos Condena. En condena, que tienen que tener condena, pero aparte no pueden aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Y la corrupción de Estado, como se vio bien en el caso de Once, las inundaciones de La Plata, son prácticamente crímenes de lesa humanidad porque el Estado que debería protegerte y que según la propaganda te protege, te deja expuesto y te quita la vida, que fue lo que pasó con tantas víctimas. Así que yo creo que sí, que el centro, el núcleo del acuerdo político, y cuando digo el acuerdo político, digo Cristina, pero digo también Alberto, y digo también Sergio Massa, digo, el núcleo del acuerdo político que generó este gobierno fue la impunidad. La impunidad para Cristina, de quien, como Alberto, decía que era la responsable del pacto con Irán y del encubrimiento, por lo menos, del crimen de Nisman, y de Massa, que decía que los iba a meter a todos presos. Daniel, hablabas recién de que debería ser declarada inconstitucional por la Corte, pero me parece que es un trámite que va a llevar mucho tiempo porque la Corte necesita un caso concreto, que puede no llegarle nunca, por otro lado, porque además, ¿quién se va a quejar de los beneficios que recibe? Claro, lo que pasa es que eso es un fiscal, es decir, cuando precisamente un caso que sea derivado ante un tribunal inferior, que creo que va a ser un sorteo de jueces de casación, ni siquiera está claro el procedimiento, allí debe plantear la inconstitucionalidad un fiscal, porque es algo que pone en juego precisamente la integridad y el patrimonio del Estado, porque se trata de delitos contra la administración pública, es decir, que lo que está en juego es precisamente el patrimonio. Así que debería hacerse de esa manera. Fernando, en las últimas horas hubo además varias declaraciones, lo decía al principio, tanto del presidente como de la expresidenta, como de la ministra de Justicia, Marcela Rosardo, durísimas críticas a toda la justicia porque dice que lo protegen a Macri. Bueno, me parece que se van cayendo las máscaras, ¿no? Porque primero Cristina era una cosa, pero Alberto era otra. Bueno, Alberto era lo mismo que Cristina. Después Alberto era lo mismo que Cristina, pero la ministra Rosardo era una persona prestigiosa en el sector judicial. Ahora también se sacó la careta, ¿no? Yo nunca intervine porque no soy del palo, no conozco, pero la verdad es que las declaraciones de la ministra son vergonzosas. Cuando ellos dicen que la justicia que tenemos es vergonzosa, se autoincriminan, porque los mecanismos centrales de designación de la justicia han sido históricamente copados por el peronismo. Básicamente el Senado tiene mayoría peronista de 1983 y el Consejo de la Magistratura lo han manejado, todavía estamos esperando el fallo de la Corte al respecto, lo han manejado ellos con mayoría. Entonces, ellos han intervenido sistemáticamente. No tienen los 2/3, pero tienen mayoría. Bueno, sobre esa base han manejado sistemáticamente, es decir, no hay un juez designado en la Argentina que no haya pasado por el filtro peronista, no hay uno. Entonces, cuando dicen esta justicia es un desastre, eso es como si, no sé, viene un médico, te opera mal, ¿no? Te hace una cirugía desastrosa y al rato viene y te dice, pero qué desastre esta cirugía, vení que te opero de nuevo. Y si vos confiarías en ese médico, en el mismo que hizo el desastre, para arreglarlo y para modificarlo, me parece que está muy claro cuál es el interés. Y si vos haces una cuenta muy básica, yo la tengo hecho hace un tiempo, habría que reactualizarla, pero tomá dos cuerpos de justicia, dos fueros, que son los principales de la justicia argentina, que son Corte Suprema y Comodoro Pi. Sin entrar en el juicio del valor o menor valor de los jueces, sin meterme en eso. ¿Quién los designó? Es decir,
había 3 designados por el Partido Justicialista, por los gobiernos anteriores, cuando llegamos nosotros. Y para designar, para aumentar eso, que era un número ridículo, por la cantidad y la importancia de los fallos, hubo que llegar a un acuerdo por el cual se eligió, por un lado, a Rosenkrantz y por el otro lado, a un ex ministro de Kirchner. Es decir, 4 de 5 son prácticamente jueces que ha designado o avalado o sostenido el peronismo en la Corte Suprema. Y en Comodoro Pi, haces la misma cuenta, te da más o menos 10 de 12. Ahora, han designado toda la justicia y no les alcanza. No les alcanza con los jueces que ellos mismos han designado, porque les piden a jueces que han tenido algunas actitudes valiosas, pero muchas actitudes muy complicaditas, les piden más y más. Entonces, me parece que estamos en un momento de quiebre institucional, de peligro de quiebre institucional, cuando la ministra de Justicia sale a hacer esas declaraciones en contra de la justicia prohijada por el partido del gobierno en el que forma parte. Bueno, eso quiere decir que también en esto van por todo y quieren alguna forma de impunidad permanente para todos ellos. Y eso sería el fin de la República. Daniel, ¿qué te pareció a vos esta ola, cataratas de críticas de funcionarios que incluyó al presidente de la Nación contra la justicia, que incluya a la Corte, o en general, o contra los jueces? ¿Qué te pareció esto? Bueno, me parece que es algo que se reitera, es expresamente violatorio nuevamente de la Constitución, porque el artículo 109, de manera expresa, le prohíbe en toda circunstancia al presidente interferir en causas judiciales e intervenir en cuestiones de tipo judicial. Por supuesto que eso comprende a todos sus asistentes, que finalmente es lo que son los ministros, secretarios y subsecretarios. El Poder Ejecutivo está integrado por una sola persona, que es el presidente de la Nación. Con lo cual esto constantemente es violado de una manera grosera, porque directamente, inclusive improperia, amenazas, extorsiones, críticas, porque eso implica una calidad institucional bajísima, en la cual el presidente se considera absolutamente validado para decir lo que quiere sobre la justicia, incluyendo la Corte Suprema, que permanentemente dice que funciona mal, o la amenaza, ya la amenazaba durante la campaña un importante número de jueces de Comodoro Pi, de la Cámara de Casación Penal, entre los cuales Dursun, recuerdo, entre muchos otros, fueron directamente amenazados porque dijo que habían dictado prisiones preventivas y tomado decisiones que eran unas barrabasadas, se utilizó una expresión, y que más o menos lo iban a pagar lo que habían hecho. Esto antes de asumir. Y esto se continúa porque es la misma actitud de no respeto a la división de poderes y a la independencia de la justicia. Yo digo permanentemente, ¿qué pasaría si un ministro de la Corte se pudiera decir que el Poder Ejecutivo anda mal, que hay que cambiarlo, que debe cambiarle el ritmo, de criticar las medidas que toma el Poder Ejecutivo? Lo veríamos como una locura. Pues pasa exactamente lo mismo. Los poderes son independientes, lo que está haciendo es gravísimo. Además, de ninguna manera, no seamos cándidos, no lo hace para mejorar a la justicia. Hace para cumplir con un plan de impunidad que se ha puesto en marcha desde el mismo día que él asumió. Primero con la colonización de los organismos de control, todos, que tiene que preservar los intereses del Estado como abogado del Estado, y él está incurso en procesamientos por haber cometido, o sea, parece una broma, en realidad es para llorar. El plan se continuó a través de las normas de reforma de la justicia, de reforma de la Procuración General de la Nación, de traslado de jueces, de invalidación de pruebas, y podríamos decir, todos los días se les ocurre seguir, todos los días se les ocurre, y no van a parar, porque lo que quieren es la impunidad. Y eso nos tenemos que meter en la cabeza. Por eso las elecciones próximas son tan importantes. Daniel, una última pregunta. ¿Crees que solo impunidad o también venganza? Bueno, va junto. Fundamentalmente la impunidad, pero de paso me ve también en el estilo de Cristina Kirchner. Ella permanentemente utiliza el poder de manera arbitraria, de manera abusiva y vengándose de gente, y provocando daño. Como inclusive las expresiones en los discursos de ella. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, el abuelete o el hombre de la inmobiliaria que estaba papando moscas y que ponía cara como que las cosas andaban mal, en fin,
permanentemente es rebajar al otro, vengarse. Bueno, así que está en la misma línea, pero para mí lo más grave es la impunidad. Sería realmente nuevamente una cultura en la cual la unión de corrupción más impunidad te da salida. La corrupción es cierto, hay en todos lados más o menos, pero el problema es cuando se ve continuado en la impunidad. Es un sistema que la prohija y que en definitiva favorece y premia a los que son corruptos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Que tengas buenas noches. Gracias por el abrazo para Fernando. Muy buenas noches. Gracias. Fernando, a vos también te tengo una última pregunta, pero se refiere, por eso lo despedimos a Daniel, a una cuestión que te está afectando personalmente, que es que tenés una denuncia por enriquecimiento ilícito del diputado Tailade. Es decir, que sos un hombre rico. Sí, soy un hombre rico. Mira, yo tengo un patrimonio de clase media. Lo que pasa es que estos muchachos creen que la única forma de tener un patrimonio de clase media es robar y robar con ellos. Y cuando hablaba Daniel, me acordaba hablaba de Cristina, me acordaba una frase de Cristina, que vos recordarás también, que hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí. Y me parece que está claro, es una cosa intimidatoria. A medida que apareció esto, empecé a enterarme de la cantidad de denuncias que yo ni siquiera sabía. La mitad del bloque de nuestro está denunciado, quizás son diputados menos mediáticos, y entonces en mi caso repercute más. Pero, así que hay varios diputados de Juntos por el Cambio que están... Claro, ha denunciado a diputados por tráfico de armas, gente que yo la conozco y no sabe armar una gomera. El sábado y domingo estuve... Paulina Carrió está denunciado. Sábado y domingo fui a... obviamente no está denunciado, perdió todas y tuvo que retractarse en el caso de Laura Alonso, tiene juicio pendiente por temas de contradenuncia. El sábado fui a presentar el libro a Pinamar, estaba el intendente Martín Yesa, estaba Héctor Lombardi, nos pusimos a charlar, los dos denunciados. A Lombardi también ya le sabe, por ejemplo, sobrecimiento y qué sé yo. Bueno, pero yo no quiero dejar de decir algo. Yo detesto darle explicaciones a uno como Tailade, pero Tailade es un simple instrumento. Tailade es uno que era un alto oficial de inteligencia argentina cuando sucedió lo de Nisman. Y lo que tendría que estar es explicando ante la justicia todas esas llamadas de todos los espías. Es decir, que él era funcionario de la CIDE, cuando murió, bueno, claro, cuando lo mataron a Exactamente, exactamente. Tailade debería estar dando explicaciones a la justicia y no pidiéndolas. Así que lo primero que voy a decir, no doy explicaciones a él. Yo esto es algo que me esperaba. Digamos, yo desde el 2008 participé de la primera gran denuncia de Carrió, que la hicimos con Carrió, pero la firmamos por con Adrián Pérez, Patricia Bullrich. Asociación ilícita contra... Asociación ilícita, que es la forma de llamar una mafia. Y yo personalmente he denunciado también a Néstor Kirchner, al ex canciller Timmerman. Este año he firmado 5 denuncias penales. Digo, pasaron 12 años desde entonces hasta ahora, teniendo ellos todos los datos en la FIP y en la Oficina Anticorrupción, y ahora se le ocurre denunciarme. Está claro cuál es la... Es una maniobra intimidatoria, no hacia mí personalmente, hacia mí quizás porque estoy muy activo en estas cosas, pero hacia todo el arco político. Y es tremendamente grave. La denuncia, y lo que es peor de todo es el modus operandi, que es la forma de llamar a la actuación de un criminal. Porque Tailade estuvo durante 2 semanas ensuciándome, hablando en C5N para los fanáticos convencidos y hablando en América TV para los que dicen, son todos iguales, diciendo que yo había incrementado mi patrimonio en 1.300%, y diciendo que yo tenía un lujoso loft en un edificio que era propiedad de Macri. En la denuncia no hay nada de eso. Es decir, no hay ni departamento, ni loft, hay un departamento que yo he adquirido y que voy a demostrar ante la justicia cuál es la procedencia del dinero. No tengo ningún inconveniente, así como puedo demostrar la procedencia de todas mis propiedades, pero no está el loft que me habría regalado Macri. De ninguna manera. Además, el edificio no es de Macri y no está en Barracas, sino en La Boca. O sea que es eso que lo mandan a espiar y toca timbre, porque por lo menos pegale al barrio, ¿no? Ni siquiera el barrio tenía bien como dato. Imagínate los datos sobre la propiedad de los departamentos. Y lo otro, el 1.300% desaparece. Y aparece una denuncia sobre... ¿En la denuncia de él no está ese 1.300%? No, hay una denuncia concreta. A finales del 2017 mi patrimonio estaba cerca de los 4 millones de pesos, al cambio de hoy, unos $40.000, como para ubicarte un poquitito, y en los 2 años de incremento llega el patrimonio neto a 10 millones de pesos. Ahora vos agarrás los 4 millones de pesos, dividís entre la pequeña parte que estaba en dólares, que eran unos 15.000 euros que yo tengo declarados, están en mi declaración jurada. Ese es otro dato, ¿no? Me denuncia sobre lo que yo declaro, claro. O yo soy muy idiota. Pero bueno, vos agarrás lo que está, la pequeña parte que estaba en euros,
y le aplicás la devaluación de 2 años. Y a la parte que estaba en pesos le aplicás 2 años de inflación al 50% y el incremento total es de alrededor de 1 millón de pesos. En total, unos 40.000 pesos por mes. Ahora nadie depende de mí, no tengo que pagar alquiler, tengo 3 propiedades mías en alquiler, publico libros, acabo de publicar uno que fue durante 3 meses bestseller, recibo ingresos también como periodista, además de mi dieta como diputado. Realmente la denuncia es absurda, un enriquecimiento ilícito. Y esto me parece que también tiene que ser, ¿no? Porque no puede ser una cosa tan evidente. Alguien que en su propia declaración jurada muestra un patrimonio, que es un patrimonio normal para una persona como yo, que trabajó 45 años en el sector privado. Yo trabajé 45 años en el sector privado. La única actuación que yo tengo en el Estado es como diputado de la coalición cívica, 4 años y 2 años que llevo ahora. Todo el resto es privado, pero me ha ido bien. La culpa que tengo es que me fue bien como entrenador internacional en España e Italia, me fue bien como periodista, me fue bien como escritor. Publiqué 13 libros, de los cuales 3 diría fueron bestseller. Digo, si no puedo tener un patrimonio normal de clase media, habiendo pasado los 60 años, bueno, entonces es casi una autocrítica, una confesión del kirchnerismo de que ellos creen que la única forma de tener un patrimonio de clase media es haber robado. Y eso es perfectamente aplicable al kirchnerismo, pero no es aplicable a mí, porque no somos iguales. ¿Ha sido citado ya por la justicia? No, pero parece que el fiscal Dilero abrió la investigación no solo sobre mí, sino sobre la persona con la que yo convivo desde hace varios años, y sobre un pobre chico que lo único que hizo, tuvo la desgracia de que encontramos su departamento por internet y le alquilamos un departamento por 3 años, que va a tener, probablemente quiera declarar. Eso es lo que buscan, porque a mí, yo tengo la piel dura y no voy a parar, los voy a seguir denunciando y voy a seguir diciendo lo que pienso que son. No unos políticos que se corrompieron, sino una mafia que llegó al poder. Y se los voy a seguir diciendo, me hagan las denuncias que quieran. Lamento el impacto que tiene sobre mi familia, que por supuesto está preocupada. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos, Joaquín. Cuando volvamos, la cepa británica del coronavirus en la Argentina. Auspician desde el llano. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Aquí es donde el amor incondicional y la felicidad residen. Esto es un hogar. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. Bien, hay muchas cosas para hablar de la pandemia. Está la cepa británica que se encontró acá un caso ya de contagio comunitario, es decir, de alguien que se contagió sin haber viajado al exterior. Es una nueva cepa del coronavirus. Está el tema también de la escasez de vacunas acá, sobre todo comparado con otros países vecinos como Chile. Y de todos estos temas vamos a hablar con el doctor Martín Strijewski, que es el jefe de internación del CEMIC, y con el doctor Roberto de Bag, que es infectólogo. La primera pregunta que les quiero hacer es sobre esta cepa británica, doctor Strijewski,
Si esto significa, a ver, alguna novedad que puede inclusive poner en duda las vacunas que ya están circulando, y si además significa una mayor posibilidad de contagio. Bueno, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches. ¿Cómo le va? Aprovecho para saludar a Roberto, que lo veo en el monitor. Sí, sí. Bueno, cuando un virus, como este tipo de virus, RNA, se replica tanto, es como que tiene tantas oportunidades de equivocarse, que en esos errores que comete el virus en su replicación, elige formas que se adaptan mucho mejor al huésped, ¿no? Y la cepa británica es un ejemplo de una adaptación mejor a un huésped de una variante. Esto es común que ocurra con este tipo de virus a medida que los virus se van replicando. Y no va a ser ni la primera ni la última variante que se vea de coronavirus. Con respecto a si ¿Pero es más grave que la anterior? Bueno, esa es una gran pregunta. Parece más transmisible, porque por algo es exitosa en su replicación. Es más contagiosa. Parece más contagiosa. Algunos modelos dicen que es 40% más contagiosa que las cepas que veníamos teniendo originalmente, o las cepas que estaban predominando antes en Europa. Y con respecto al aumento de la letalidad de esta cepa, eso no está para nada claro. Respecto a lo de la vacuna, que es lo otro que preguntabas, la mayoría de la evidencia que tenemos hoy en día sugiere que las vacunas son efectivas y tienen los anticuerpos y la respuesta inmune generada por las distintas vacunas, se han testeado varias contra esta cepa en el laboratorio, indican que las vacunas presentan cobertura contra esta cepa, ¿no? Así que esto es un fenómeno para observar, pero no es para alarmarse. En la evolución de los virus, de un virus como esto va a seguir apareciendo. Es probable que en algún momento haya que ajustar vacunas porque no sean tan efectivas contra alguna de las variantes, pero creo que no es para alarmarse, sino para seguirlo de cerca y estar atentos, ¿no? Por eso hay que estudiar y tipificar los virus para saber bien qué está circulando en cada lugar. Doctor Debac, ¿qué es lo que le pasa al país con el tema de las vacunas? Porque veo que hay escasez de vacunas en Argentina y veo otros países como Chile que tiene mucho más oferta de vacunas. ¿Hay un problema de, digamos, de mala administración comercial del tema o hay un problema también político porque acá primero se optó por la rusa y no por las occidentales? ¿Cómo lo ve usted a esto? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Martín. Yo tengo una visión personal que a lo mejor es una visión independiente, no mezclada con ninguna ideología política. Creo que los acuerdos no fueron tan tempranos como fueron realizados, por ejemplo, en Chile. En Chile, a mediados de año del 2020, empezaron el relacionamiento con las primeras compañías que estaban iniciando y ya habían empezado su fase 2 final casi de vacunas. Pero no pararon eso y hicieron un modelo, los chilenos, que es un modelo muy ejemplificador, porque hicieron todas las investigaciones que se realizaron con las diferentes compañías, se realizaron directamente desde las universidades independientes, razón por la cual eso le dio una transparencia en la relación de las universidades con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y con el Ministerio de Salud. Y ellos seguían y realizaban los acuerdos que fueron muy tempranos y que cuando empezaron la fase 3 ajustaron acuerdos de la confidencialidad y de la aprobación para luego generar una aprobación rápida y luego de la aprobación rápida un cronograma de entrega. Esto es absolutamente claro, conozco a muchas de las personas que están en el Comité Nacional de Inmunizaciones y conozco a decanos de las universidades y esto era lo que iba pasando. En la Argentina no fue así. En la Argentina hubo, usted recuerda, primero que con la vacuna Sputnik había un laboratorio intermedio que luego no, y entonces después entre los gobiernos, todo eso produjo un retraso. Produjo un retraso también en pensar en una sola vacuna cuando ya sabíamos, mire usted, Joaquín, he estado, la última vez ya hace varias semanas, pero la anterior he estado hace casi un mes y medio, 2 meses, y en su programa dije que existía un problema en la fabricación de la vacuna Sputnik, fundamentalmente la segunda dosis. Pero no porque yo fuera un predictor, sino porque me muevo
en el mundo de las vacunas, en el mundo globalizado de los investigadores de vacunas, y conozco inclusive a investigadores y a plantas productoras donde Gamaleya quería producir y no podía terminar de hacer acuerdos, como es el caso que hoy se publica en esta tarde, el hecho de que nosotros podríamos recibir en Argentina vacuna Sputnik desde la India, pero no la podemos recibir porque ellos no la pueden producir hasta que no tengan la aprobación primero. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que creo que hubo un atraso en la realización de los acuerdos, creo que ahora sí esos acuerdos están madurando. Ojalá que sean lo suficientemente rápido como para poder decir que a fin de abril y durante mayo, pero a fin de abril, vamos a tener vacunados por lo menos 10 millones de personas para poder bajar la mortalidad en lo que se viene adelante. Mi preocupación, yo coincido con Martín en todo lo que dijo, pero también quiero tener un comentario personal. Yo estoy absolutamente preocupado acerca de la circulación de las variantes en el mundo y en la Argentina de la variante británica, porque la mayor transmisibilidad está documentada y en un relato publicado en las últimas 48 horas del doctor Fauci, está hablando también de una mayor probabilidad de letalidad alrededor del 30%, que tiene que ser reconfirmada. Lo que sí se sabe es que esta variante produce lo que se llama mortalidad extrínseca. Son tanta la cantidad de casos que ocurren en una comunidad que satura y estresa los sistemas sanitarios y empieza a aumentar la mortalidad por acceso al sistema sanitario o por otras patologías. Entonces, ¿qué es lo que ahora es más, lo que el mundo científico habla? Son las próximas 6 a 16 semanas en el mundo. Entonces tienen que lograr alta tasa de coberturas en las poblaciones para que pueda bajar la circulación. Y como dijo Martín, si uno baja la circulación, el virus no se busca autogestionarse para aparecer otro virus y adaptarse mejor. Entonces, la verdad que, por un lado, no tendríamos que llorar de lo que ha pasado, lo que sí, incrementar cada vez más los cronogramas de entrega de las vacunas. Y hay un adicional que me gustaría transmitirle también, Martín esto lo conoce muy bien, pero a usted y a la audiencia, Joaquín, es que hoy el mundo, los países, no pueden estar con una o con dos vacunas. Los países tienen que tener diversidad de vacunas, tienen que tener entre 3 o más vacunas en su menú. Porque si alguna vacuna, como es, por ejemplo, una de ellas, que ha demostrado que tiene un 10% de efectividad frente a la variante sudafricana, esa vacuna se utiliza para una población determinada. Y las otras 2 o 3 se utilizan para la población masiva. O sea, hoy lo que muchos en el mundo le decimos vacunación a medida, es decir, la Taylor Vaccine Program, que son programas a medidas, programas sastres para poder utilizar las vacunas, pero no solo una, no dos, tenemos que tener 3 o más vacunas. Diversidad de vacunas es lo necesario para producir la garantía de la salud pública de la población, de la gente. Les quiero hacer 2 preguntas a los dos, no sé, cada uno responda como... una es sobre el doble barbijo, que es el doble tapaboca, que es una idea que empezó en Estados Unidos. Creo que el doctor Fauci, el mayor especialista en esto de Estados Unidos, la promueve, la aconseja. Y el otro es la vacuna china, porque el gobierno argentino tiene un acuerdo en marcha con China para recibir más de 1 millón de dosis de vacuna china, pero se habló mucho de la rusa, se habló mucho de las otras vacunas, pero no se habla de la vacuna china. Entonces quiero saber qué significa esa vacuna, porque puede ser inclusive la primera que llegue masivamente, ¿no? Bueno, con respecto al barbijo, obviamente cuanto uno mejor cubra la boca y la nariz, menos posibilidad hay de excreción del virus, ¿no? Sabemos hoy en día que en la enfermedad el contagio tiene que ver con la carga viral que llevan las personas en su faringe, su nariz, en las secreciones respiratorias, y cuanto más cubierto está, sea un barbijo, 2, obviamente que la protección es mayor. Esto no suena novedoso. Lo que sugiere Fauci son barbijos con
lo que se llama sistemas de rebote, ¿no? Que cuando uno tose, por ejemplo, no pueda pasar el flash que pasa a través del barbijo, que pasa por un tapaboca, no pasa por un barbijo quirúrgico. Ahora, dicho esto, yo haría énfasis en un país como la Argentina, donde no podemos tener barbijos quirúrgicos para 40 y pico de millones de habitantes. Me parece que lo más razonable sería usar bien los tapabocas que la gente está usando en la calle, porque yo me canso de ver gente con los tapabocas con la nariz afuera, que se lo saca para hablar con el celular. Lo tienen de barba. Exacto. Entonces, vamos a usar bien lo que tenemos antes de ir a un sistema ideal, ¿no? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que estoy de acuerdo. Ojalá todos pudiéramos tener un N95 y un barbijo quirúrgico protegiendo el N95 como usamos nosotros en el hospital, o sea, barbijos de alta eficiencia protegidos por otros barbijos. Pero no podemos hacer eso en la población. Entonces lo que tenemos que hacer es el distanciamiento, usar bien los barbijos, cubrir bien la nariz con el barbijo, llamar la atención a la gente que no lo está usando, evitar las aglomeraciones y todo lo que hemos estado hablando. Porque independientemente de la vacuna, y coincido 100% con lo que dijo Roberto, 100%, no vamos a llegar a tener un nivel de vacunación tal este año como para producir inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño de este virus se estima que uno debería tener la población entre un 60 y un 70% de la población debería o estar vacunada exitosamente o haber estado expuesta al virus. Obviamente que en los países del mundo uno tiene el 10% más o menos en ciudades grandes, Madrid, New York un poco más, 18, 19% de la gente que se expuso al virus naturalmente. En Argentina se estima más o menos un 10%, o uno podría manejar ese número, pero o sea que había que hacer vacunación efectiva del 50% restante de la población para sumar un 60% o un poco más para llegar al 70% y cortar la transmisión del virus. Eso no va a pasar este año y menos a este ritmo, porque uno tendría que vacunar por lo menos 1 millón de personas, 1 millón de vacunas por semana. Tendría que usar durante 52 semanas para vacunar 26 millones de personas. Eso es un año. Y es un poco más de la mitad de la Argentina que faltaría para la inmunidad de rebaño. Así que hay que vacunar, hay que conseguir vacunas diversas, como dijo Roberto, pero este año vamos a tener que aprender a convivir con esto porque va a seguir. No es que aparece la vacuna y se vacunan los médicos y se vacuna la gente grande y desaparece el virus, porque la gente lo va a seguir transmitiendo porque circula, porque trabaja, porque vive. Así que acostumbrémonos a que este año el virus va a seguir circulando entre nosotros. ¿Coincide, doctor Debac, usted? Sí, coincido totalmente y creo que la utilización adecuada del barbijo es lo primero que tenemos que hacer. Lo que sí viene unas próximas semanas, unos próximos meses de mejorías también de barbijos si sigue aumentando la circulación de la variante británica, porque las consideraciones que hace el doctor Fauci hasta que no se logre la inmunidad, como decía Martín, está en la utilización adecuada de lo que tenemos o mejorar las condiciones de los tapabocas. Y respecto a las vacunas chinas, no es solo una vacuna china. Las vacunas que están terminando y que tienen datos interinos de la fase 3 son 3 vacunas. Son 2 vacunas que son inactivadas. Una del laboratorio Sinovac, que es la vacuna que se distribuye y se administra en Brasil y en Chile. La vacuna Sinopharm, que es el acuerdo que se ha firmado en la Argentina, es otra de las vacunas inactivadas que ha demostrado que tiene efectividad de más del 70%, pero tiene lo que la mayoría de todas las vacunas que están siendo aprobadas tiene una alta tasa de evitar las hospitalizaciones y un alto porcentaje de efectividad para prevenir las muertes. Y después hay otra vacuna que en estos días se está firmando un acuerdo en la Argentina, que es una vacuna que se llama CanSino, del laboratorio CanSino, que es un laboratorio chino-chino, que es una vacuna vectorial de una sola dosis que se conserva entre 2 y 8 grados y que los datos de esta última semana, por la semana anterior, del gobierno de Pakistán, demuestra que tiene también una efectividad alta y también tiene tiene una efectividad del 67%, pero tiene una alta eficacia en la disminución de las hospitalizaciones y de las muertes. Razón por la cual creo que vamos a tener un menú diverso de vacunas en las próximas semanas, si Dios quiere, con cronogramas, y a mí no me preocupa en la Argentina la logística. Somos un país maduro y robusto en la logística de administrar vacunas. Nosotros administramos millones de vacunas en los niños por año y las vacunas antigripales se administran 10 millones de dosis en 12 semanas. A mí no me preocupa eso. Inclusive
con vacunas de hasta menos 70, porque esas vacunas se transforman en vacunas cosmopolitas, es decir, vacunas donde hay freezer y ahí se podría vacunar solo una población. Bueno, no me preocupa. O sea, la logística del sistema sanitario, los trabajadores de salud, las enfermeras, los enfermeros, están absolutamente capacitados y además robustos para hacerlo. Lo único que tenemos que tener es aviones que vayan llegando a Ezeiza con vacunas, transportadoras que lo llevan a las conservadoras y desde las conservadoras directamente a los pacientes para bajar la mortalidad. Mire, yo tengo mi preocupación de todas las noches, es la preocupación del mes de mayo. Una preocupación donde circulando las variantes que tenemos o las variantes británicas de Reino Unido, esto puede generar un caos de un nuevo brote pandémico en el mes de mayo. Y para eso, el distanciamiento, la utilización adecuada del tapaboca, el testeo con bajo porcentaje de todos los testeos positivos durante el día y la utilización de vacunas es lo único que puede disminuir esa pared. Así que yo, bueno, con el mayor de los sentimientos y la mayor evidencia, le pido al Estado que acelere el cronograma de vacunas y administre rápidamente la vacuna. Se lo digo con el mayor, vuelvo a decir, con mayor sentimiento, la mayor sinceridad y la mayor evidencia para decir esto, evidencia médica para decir esto. Una última pregunta para los dos, que tiene que ver con una cosa que va a suceder en los próximos días, y es el comienzo de clases. ¿Ustedes están de acuerdo con las clases, con que vuelvan las clases presenciales? Vamos a ser fácticos, ¿no? Porque la verdad que todos sabemos que desociabilizar a los chicos tiene un costo, ¿no? Que los chicos no estén en las escuelas, que estén en la casa, que no tengan vida social, que no vean a sus compañeros, que no haya educación presencial. La educación tiene una parte que tiene que ver con el contacto humano, que no lo puede reemplazar el mundo virtual, puede atenuarlo un poco, pero no reemplazarlo. Y lo fáctico es que en muchos lugares del mundo, donde se instauraron protocolos adecuados, se bajó el número de alumnos, se dividió por semanas la presencialidad, una semana un grupo de alumnos, otra semana otra, y así rotando. Hay ejemplos claros en Estados Unidos, por ejemplo, North Carolina, otoño 2020, 90.000 personas en 11 distritos escolares, entre alumnos y maestros, 805 contagios más o menos. Solo 32 de esos 805 ocurrieron en las escuelas. Bien estudiado esto. Entonces, el contagio en la escuela con el protocolo adecuado es menor que en la comunidad, por lo cual no hay razones para no hacerlo adecuadamente, ¿no? Así que se puede hacer y adecuadamente, se puede hacer de forma inteligente, y yo creo que, y como ese estudio hay otros estudios, obviamente, ¿no? Y si fuera necesario, y hay un brote en una escuela, porque puede ocurrir, obviamente, se hace una cuarentena corta en esa escuela y después se retoma la actividad nuevamente. O sea que no podemos seguir con la política de que no haya más clases, ¿no? Porque es muy dañino para los chicos, sobre todo chicos de menos de 12 años, ¿no? Que no Doctor Debac, su opinión. Sí, coincido totalmente y solo es perfecto lo que dijo Martín. Solo me quiero referir a una nota del diario de la psicoanalista Abadi en las últimas 48 horas, que dijo: el problema no está en abrir, el problema está en que no cerremos. O sea, porque ya el abrir es seguro, pero por favor después no cerremos. Le agradezco a los dos, ¿eh? No, una pausa. Buenas noches. Bien, a ver, lo más importante que ha pasado en la justicia en los últimos días y lo más preocupante es esta ofensiva que empezó el viernes con Cristina Kirchner contra la justicia, contra toda la justicia. Y después siguió con el propio presidente Alberto Fernández el sábado y con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Que entre paréntesis, Marcela Lozardo tenía buena fama, buen prestigio, tanto en jueces, en fiscales. Todo el mundo la consideraba moderada, sensata, pero apareció otra Marcela Lozardo el sábado, no sabemos por qué, que culpó a la justicia, culpó a los medios, culpó a
o sea, a todo el mundo de lo que le pasa a los dirigentes kirchneristas con la justicia. ¿Por qué era la protesta? Porque una causa por espionaje, que estaba, espionaje del gobierno de Macri, que estaba en Lomas de Zamora, la justicia de Comodoro Pi, la Cámara de Casación, decidió pasarla a la justicia de la capital, porque acá se cometieron los supuestos delitos, acá está la sede de la CIDE, entonces, Justicia Federal de Comodoro Pi. Pero yo creo que si hubiera salido sorteado cualquier juez o cualquier fiscal, no hubiera sido el problema tan grave. El problema es que para analizar o para investigar esta causa por espionaje del gobierno de Macri, salieron sorteados como juez la doctora María Eugenia Capuchetti, que es la que reemplazó a Ollarvide, y que es una jueza nueva en Comodoro Pi, y como fiscal el fiscal Carlos Stornelli, el mismo fiscal que investigó la causa de los cuadernos, el que lo mandó preso a debido, un fiscal que tiene muchísima trayectoria y que la verdad que ha hecho cosas muy importantes. Él fue el fiscal, hablando de lo que pasó en estos días de la muerte de Menem, fue el fiscal de la causa de las armas, y fíjense que el propio Stornelli ayer hizo declaraciones diciendo que Menem se había portado como un caballero porque nunca había hecho, dijo, maniobras o gestiones mafiosas para impedir a la justicia, que se había, digamos, sometido a la justicia. Por supuesto que hay otras cosas más para decir sobre el caso Menem, porque el caso Menem está hace 26 años, la primera denuncia de Moner Sáenz sobre contrabando de armas, hace 20 años que un juez le tomó la primera indagatoria, entonces juez Burso, que ya murió, y esa causa siguió dando vuelta en los tribunales, que tribunal oral, que Cámara de Casación, que Corte Suprema, nunca se terminó de resolver, nunca. Así que, digamos, pero lo que le dio bronca a Cristina Kirchner y que lo contagió al presidente y a la ministra de Justicia es que haya sido Stornelli el elegido para el juez sorteado, se hacen sorteos para eso, el fiscal sorteado para investigar la causa del espionaje en la época de Macri. Eso los envolvió en llamas, los envolvió en llamas. Acá hay algunas cosas que decir. En primer lugar, tanto Cristina como Alberto son cabezas de poderes del Estado y la justicia es otro poder del Estado. Son tres los poderes del Estado que además deben ser independientes. El principio de la independencia de los poderes es fundamental para que exista un sistema democrático. Como bien lo decía Sapsay, el presidente de la Nación no puede meterse en las decisiones de la justicia, ni puede decir que conoce lo que pasa en una causa en poder de la justicia. Le está prohibido por la Constitución. La señora de Kirchner es la cabeza del Poder Legislativo, como presidenta del Senado, y por lo tanto no puede meterse en cuestiones que tienen que ver con otro poder. Digamos, están rompiendo el sistema. Están rompiendo el sistema que crea un sistema democrático en este país. ¿Por qué? Porque el principio de ellos es la justicia hace lo que yo quiero o yo no quiero justicia. Y esto es lo que se está realmente implementando en este momento. Yo creo que nunca se había llegado, por lo menos en los últimos tiempos, a una injerencia tan manifiesta de la política de la justicia. Nunca. A todo esto aparece en los últimos días una decisión, esta que analizábamos al principio con Sapsay y con Fernando Iglesias, que era dar que una comisión de pocos diputados, kirchneristas todos, 8 senadores y diputados, deciden aplicar una reforma al Código Procesal Penal por el cual prácticamente la liberan de cualquier condena de prisión a Cristina Kirchner por el resto de su vida. Porque para que haya una resolución de la Corte Suprema de Justicia que no sea revisada por instancias inferiores y que después tenga y que no vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque también todo eso posterga la prisión. Pueden pasar décadas, puede pasar
lo que pasó al final con Menem. Investigado durante 26 años y al final de cuentas la justicia no estableció definitivamente si fue culpable o si fue inocente. Esto es un indulto, encubierto, solapado, oculto, pero es un indulto, Cristina Kirchner. El otro indulto que están pidiendo ya a voz en cuello todos es el de Milagro Sala. Es decir, estamos entrando a lo que decía recién, a una ruptura del sistema político. Y cuando se rompe el sistema político, ya sea a través de la justicia o de cualquiera de los otros mecanismos del sistema democrático, es una actitud golpista. Chau, hasta el lunes.